Buenas tardes, estimados participantes. Gracias por su presencia. Saludos al señor Alejandro, la señorita Ebony, la señorita Lacey y la señorita Stephanie. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Ok. Todos me escuchan, ¿verdad? Buenas tardes, señorita Ebony. Gracias, señorita Ebony. Ok. Gracias. Ok, perfecto. Bien, la tarde de hoy vamos a hablar sobre eh, el capítulo número 3. Vamos a irnos a nuestra presentación. Ok, bueno, bienvenidos. Déjame poner aquí mi cronómetro porque siempre el horario nos irrumpe, ¿no? Eh, ok, bien. Bienvenidos a la clase número 6 del Laboratorio de Investigación uno para la carrera de diseño gráfico. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 3 y su estructura. Bueno, el capítulo 3 está compuesto básicamente de estos elementos: tipo y diseño de la investigación, nivel de la investigación, propósito de la investigación y procedimiento de la misma. Vamos a detallar cada uno de ellos. Pero antes que nada, vamos a recordar y a clarificar lo que es investigación. Entonces, según Sierra Bravo, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Por otra parte, Servo y Berbian señalan lo siguiente: se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Ambas aseveraciones se implican dentro de nuestro marco de investigación, si ya lo hemos señalado, de tipo documental, diseño documental. Ahora bien, cuando hablamos de tipo y diseño de investigación, nos referimos a lo siguiente. En cuanto a tipo, si es cualitativa, ¿de acuerdo? Que es básicamente orientar la investigación o obtener datos de carácter cualitativo en cuanto a experiencias, a, a opiniones en referencia al tema de investigación. Cuando hablamos de tipo de investigación cuantitativa, nos estamos orientando en cuanto al aspecto numérico, bien sea indicadores, bien sea gráficas, valores estadísticos o valores numéricos que nos propongan alguna, algún alcance a la realidad. ¿De acuerdo? Y la mixta, evidentemente, puede estar orientada, o sea, su investigación puede proponer tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Ok? Ahora bien, quiero hacer un inciso con respecto a la cuantitativa. Esta cuantitativa, evidentemente, cuando nos encontremos en el laboratorio de investigación 2,
que es de tipo campo, ¿de acuerdo? Que es un diseño de investigación de campo. Ahí la cuantitativa es el argumento por el cual vamos a recolectar información en base a encuestas, en base a entrevistas, y tenemos que señalar o registrar datos que puedan ser cuantificables, que puedan ser contados en realidad. En nuestro caso, podemos encontrarnos con que nuestra investigación también puede ser cuantitativa, pero es en base a la investigación de otros, ¿de acuerdo? A la recolección de información, donde de repente buscamos la influencia del color en adolescentes de 15 a 20 años. Bueno, usted puede encontrar algún tipo de informe, ¿de acuerdo? O documento científico que haga referencia a algún tipo de estudio donde cuantificaron a 60 jóvenes, de los 60 jóvenes han resuelto que el 40% de ellos sí se vio influenciado por la psicología del color. Es una referencia. Entonces, ahí podemos hablar de que sí, hay un tipo de investigación cuantitativa porque estamos tomando información que nos está orientando a, a nuestro nuevo conocimiento. Ok, ahora en cuanto al diseño, si hablamos de los diseños documentales, ya lo hemos señalado, pero vamos a hacer hincapié al respecto, de campo y experimental. Diseño de investigación documental. La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales, bien sea de carácter impreso, audiovisuales o electrónica. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Cuando hablamos de datos secundarios, ¿por qué los llamamos datos secundarios? Porque esa investigación o esa información que vamos a sustraer o vamos a alimentar nuestro tema de investigación proviene de un autor que ya realizó esa investigación. Por eso es que es un dato secundario, porque la información fue un tercero que obtuvo esa información. Importante siempre señalar que cuando estemos en el desarrollo de nuestro proceso de investigación, debemos siempre honrar el trabajo de investigación que realizaron otros investigadores. O sea, de esa manera, no podemos considerar que nuestro trabajo sea un plagio, sencillamente es al contrario, nos estamos sirviendo de la investigación que otras investigaciones antes que nosotros han hecho respecto al tema de estudio. Como bien señalo, esta investigación documental puede ser en base a revistas, boletines científicos, informes, publicaciones científicas sí, básicamente son científicas. Y de ahí recaudar la información. Ok, la investigación de campo. La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. A esto es lo que se le llama dato primario. ¿Por qué es dato primario, profesor? Sencillo, porque es usted, ahí sí, usted como investigador está tomando la información desde el sitio de estudio, desde el contexto donde se desenvuelve su problemática. Entonces ahí sí estamos hablando de datos primarios porque es el dato que usted está recolectando mediante la observación, mediante la entrevista, mediante la encuesta, en tiempo real y ante la situación propia del problema. Por eso es que hablamos ahí de datos primarios, porque ese dato ya sí es suyo como investigador. ¿De acuerdo? Estas investigaciones de campo justamente
requieren de instrumentos para la investigación, requiere de, bien sea de encuestas, de formularios, bien sea de cámaras digitales, ¿de acuerdo? De grabaciones, que usted toma información directamente. Está la investigación experimental, no aplicada a nuestro contexto porque la investigación experimental, los proyectos los cuales desarrollan los diseñadores, bien sea el diseñador gráfico o diseñador industrial, tiene un carácter creativo y por tanto no aplica el diseño experimental. Por eso que cuando vamos a llegar, e incluso cuando hablemos en Laboratorio de Investigación 2 vamos a llegar a una propuesta. Entonces, ante esa propuesta, ¿qué sucede? Ciertamente va a causar algún efecto, pero nuestro estudio de investigación no va a llegar allá. Sencillamente vamos a tener la situación planteada y vamos a proponer. Los resultados no lo vamos a ver. Que eso es lo que supone sería una investigación experimental. ¿Qué cosa? Un pre, un pre de la antes, o sea, la situación antes de la propuesta y la situación posterior a la propuesta. Ese cambio o ese efecto que se va a generar producto de la propuesta es lo que merece mostraría ser un desarrollo experimental. Porque vamos a ver el cambio, el comportamiento favorable o no de lo que hemos hecho como propuesta. Aquí y en nuestro caso, de este tipo de investigación, aquí de tipo documental, implica lo mismo, salvo que en este caso, como no vamos a generar ninguna propuesta, tendríamos que formular cambios en la variable de causa sobre la variable a la cual dependiente que va a tener la afectación y ver cuáles son los comportamientos que se han ilustrado en base a, a, a esa investigación. Entonces, por eso que uno aplica la experimental, pero no está de más darle esta información porque muy probablemente dentro del ejercicio que ustedes van a tener en su profesión, sí puedan que tengan el tiempo suficiente como para evaluar los cambios generados o esperados de algún tipo de propuesta en cuanto a su ejercicio de diseño. Entonces, la investigación experimental es un proceso que consiste en someter un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, que en este caso sería nuestra variable independiente. ¿Para qué? Para observar los efectos, cambios o reacciones que se producen. ¿En dónde? En esa variable dependiente que son en este caso los objetos o grupos de individuos. Ok, ahora cuando hablamos sobre lo que es el nivel de investigación, el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno objeto de estudio. Como bien señalamos en capítulos anteriores, bueno, en situaciones anteriores, hemos dicho de que existen varios niveles de investigación. Está la exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación explicativa. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Investigación exploratoria. La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido, poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Si asociamos este tipo de nivel de investigación, evidentemente está muy suscrita
a la investigación documental. ¿Por qué? Porque en la investigación documental recaudamos la información y obtenemos algún tipo de respuesta o nuevo conocimiento. Pero dependiendo, si esta información ha sido objeto de poco estudio, evidentemente, ahí ahora estamos ante esa investigación exploratoria. Ahora bien, la investigación descriptiva, ¿sabes? Ese nivel de investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Como verán, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo. ¿A qué está resonando esto? A que esto es el producto de lo que sería una investigación en campo. ¿De acuerdo? Porque ya ustedes van a recaudar información de la situación real, de lo que está sucediendo. Entonces, esa data les va a permitir caracterizar, describir, definir, ilustrar, bien sea un fenómeno, los individuos o grupos. Por eso que la investigación descriptiva está muy casada a la investigación en campo. Ok, por último tenemos la investigación explicativa. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto. En este sentido, mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento. Causa y efecto. O sea, tenemos una situación a la cual, bien sea que modificamos el factor independiente o la variable independiente o el elemento que pueda generar algún tipo de afectación, mejora o cambio sobre la situación actual. Cuando sometemos a eso, evaluamos cuáles son los resultados posteriores a esa modificación o a esa irrupción que hemos hecho en la situación planteada. Tenemos un antes y tenemos un después. Esa comparativa es lo que nos va a permitir definir la investigación explicativa. Ok. Ok, ahora aquí hablamos sobre el propósito de la investigación. Sencillo, son dos, o pura o aplicada. ¿Qué es la pura? La pura es la investigación fundamental, con la cual todo investigador siempre tiene esa intencionalidad, que conocer, aprender o reconocer ciertas circunstancias del tema de estudio. Esa es la más fundamental. La pura es la adquisición de nuevo conocimiento o un conocimiento relevante. De eso se trata la investigación pura. Por ejemplo, eh, ¿cómo incide la psicología del color en niños de, de quinto grado? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Bueno, sencillamente saber cómo incide, cómo influye, qué factores son positivos, negativos, neutrales o es indiferente la psicología del color aplicada en niños. ¿Verdad? Ahora bien, llegamos a eso, sencillamente a ese nivel de conocimiento. No obstante, el propósito de investigación aplicada, que esa es la que se va a dar cuando en laboratorio de investigación 2, ¿de acuerdo? Es que ya el propósito va a ser es plantear una solución en base a la investigación que hemos desarrollado, ofrecer algún tipo de solución al problema que tenemos en estudio. Entonces,
En este sentido, eh, por ejemplo, volviendo a la propuesta de los niños de quinto grado y la psicología del color. Una investigación aplicada sería desarrollar, desarrollar un diseño en el juego interactivo para niños de quinto grado, aplicando teniendo en cuenta pues la teoría de psicología del color para mejorar su aprendizaje. Ahí sería, estamos creando alguna definición que vamos a usar la psicología aplicada y la vamos a aplicar o la vamos a implementar en un juego didáctico. Entonces, ¿qué supone esto? De que la investigación pura y aplicada, en cierta manera, tienen integración. ¿Por qué? Porque la investigación pura propone el conocimiento, propone la razón, o sea, qué es lo que puede suceder, qué es el beneficio que podemos obtener. Y la aplicada es usar ese conocimiento desarrollado en la investigación pura para dar uso de ese conocimiento. Y en ese caso ya estamos hablando de una investigación aplicada. Para que vean la diferencia que se presenta entre lo que es la investigación pura y la investigación aplicada. Ok, los procedimientos de la investigación. ¿Qué es el procedimiento de la investigación? El procedimiento de la investigación no es más que el proceso que ya lo vimos en cuanto a la metodología, ¿verdad? La metodología de investigación es el proceso, bien sea de recopilación, de organización, de jerarquización de la información, en nuestro caso, de investigación documental. Esos pasos que se van a dar de forma ordenada, de forma metodológica, para analizar la información y brindar resultados. ¿Por qué esto? Porque este argumento es muy fundamental o es importante por el hecho de que le da credibilidad a lo que ustedes van a dar como resultado. Si ustedes dan un orden lógico, coherente, sistemático y organizado, evidentemente la respuesta va a ser dentro del marco de la objetividad, argumentos que hemos planteado de la metodología, que debe ser fundamental en toda investigación, que ustedes como investigadores se lo, se lo, siempre se lo refresco. A veces pretendemos tener ya una idea de solución o idea de algún conocimiento y queremos sencillamente tener los fundamentos que nos avale lo que queremos proponer o lo que queremos decir. A veces nos podemos encontrar en una investigación exhaustiva, una investigación buscando verdaderas respuestas. Puede que no tengamos la respuesta apropiada. Bueno, dolorosamente tenemos que reflejar son esos resultados, los resultados que obtuvimos. Probablemente, a lo mejor la circunstancia, algún factor alguna variable dentro de nuestro marco de estudio, nuestro contexto de estudio, no fue lo suficientemente óptimo para ver ciertos resultados. Pero ese es el resultado que se obtuvo. Esa es la ganancia que se obtuvo de esa investigación. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, ciertamente al tener un soporte que nos indique una realidad, un resultado lógico, objetivo y fiable, evidentemente allí podemos sustentar entonces una propuesta mucho más asertiva. Por eso que debemos siempre creer en que si desarrollamos un buen procedimiento de investigación
evidentemente los resultados van a ser lo suficientemente objetivos y sustentables para proponer cosas inclusive que a lo mejor no lo teníamos en mente. A lo mejor pensábamos que de repente un juego infantil, llevar colores, pensando en lo que estábamos hablando de la propuesta, llevando colores vivos. Resulta ser que no, a lo mejor lo más apropiado son colores de tipo pastel. Y no se nos ocurrió en ese momento, pero hay circunstancias que así lo sugirieron. Bueno, entonces, de eso se trata, esos procedimientos, describir cómo va a ser ese proceso. En cuanto a, vamos a tener aquí, ok, como para concretar todas las ideas que ya la manejamos de forma aislada. ¿Ok? Tenemos el diseño de investigación documental y el diseño de investigación en campo. Nosotros, en esta cátedra, debemos orientarnos más a la investigación documental. Poco veo que se puede hablar de una investigación en campo. Por lo general van a ser de investigación de tipo documental. ¿Qué supone? ¿Qué técnicas vamos a emplear allí? Bueno, el análisis documental y el análisis de contenido. ¿Cómo es el análisis documental? Bueno, organizar las fichas, bien sea en la computadora, en sus unidades de almacenamiento, en fin, o sea, tener estructurado, bien sea en carpeta, ya que estamos hablando del ámbito digital, tener nuestra información bien organizada. Ahora bien, el análisis documental, esa es organización, pero en cuanto al análisis de contenido, ahí sí vamos a hablar sobre, sobre el análisis de contenido. Ahí sí vamos a hablar sobre los cuadros de registro, clasificación y vamos a categorizar esa información, darle la jerarquía, la importancia, la relevancia que tiene cada una de nuestra información. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el diseño de investigación de campo, bueno, así, como bien señalé, existen varios instrumentos. Entonces, ¿dónde se suscriben eso en cuanto a sus técnicas? Existe la técnica de la observación, la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista. En cuanto a la técnica de la observación, bueno, esta puede ser estructurada y no estructurada. ¿Qué significa esto? Que podemos tener un prediseño de lo que vamos a observar, bien sea a través de una lista de cotejo, un checklist, lo que muy bien se conoce, ¿verdad? O no estructurada, sencillamente que observamos, vamos a ver y vamos a registrar todo lo que observemos, sin tener ningún prejuicio, ningún conocimiento previo de lo que vamos a evaluar. En este caso, pues, un diario de campo, o sea, un pequeño cuaderno de registro, cámara fotográfica, video, o sea, que podemos tomar toda esa información y después la vamos a revisar. Está la encuesta, ¿verdad? La encuesta puede ser oral o escrita, ¿de acuerdo? Oral, bueno, la guía, bien sea por tarjetas, anteriormente se manejaban ficheros. Hoy podemos agarrar nuestro blog de notas en el celular, nuestra aplicación de notas y podemos registrar todas las preguntas que vamos a formular. Y puede ser también, tener un grabador o una cámara de video. Y la escrita, bueno, puede ser un cuestionario. Inclusive tenemos, de repente, si es muy masiva la población, hay herramientas en Internet como Google Drive que pertenece a Google Chrome. Ahí perfectamente pueden generar unos formularios, así como estamos formularios, la encuesta que se les suministra a ustedes para llenar tu opinión con respecto a los videos. Bueno, ese tipo de formulario puede operar perfectamente como un instrumento de encuesta. Y están las entrevistas.
La entrevista puede ser también de carácter estructurada y no estructurada. La estructurada es que llevamos toda una serie de preguntas a la persona que vamos a entrevistar. Aquí quiero hacer un inciso. Hay una diferencia entre entrevista y encuesta. Porque supóngase que vamos a hacer una encuesta oral a un grupo de personas. ¿De acuerdo? Y la entrevista, ¿qué supone esto? Que la entrevista va a hacer preguntas dirigidas. O sea, cuando hablamos de encuesta, estamos buscando información sobre los procesos o la gestión o cómo se desarrolla qué actividad, cuáles son los argumentos que parece que para usted considere que sean de preferencia, X. En cambio, la entrevista va dirigida más que todo a las personas. Por ejemplo, usted va a entrevistar al gerente. Evidentemente no van a hacer preguntas que si, cómo son los procesos, cómo es la gestión. No, la entrevista va dirigida hacia la persona, cómo se siente, cómo fue su carrera de éxito. Preguntas más personalizadas. Por eso que es la diferencia entre entrevista y encuesta. Mucha gente confunde las entrevistas con la encuesta por eso, porque yo entrevisté a varias personas. No, ahí hizo usted fue una encuesta. Porque si hizo las mismas preguntas a ese conjunto de personas, eso es una encuesta. Ahora, si usted entrevista a una persona particular para tener una información detallada de esa persona y su experiencia, esa es una entrevista. Entonces, esta entrevista puede ser estructurada y no estructurada. La estructurada, como bien ya usted puede tener preelaborado todo el guión de las preguntas, o no estructurada, donde igual una libreta de notas y bueno, según las características que se vayan desarrollando en la entrevista, usted va haciendo su planteamiento, pues. Ok. Ok, a nivel de modo de resumen, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los niveles de investigación? Bueno, que sea exploratoria, descriptiva y explicativa. Eso tiene que estar muy eh, asociado o relacionado con su objetivo general. ¿Ok? El diseño de la investigación, que sea documental, de campo, experimental. Hablamos también de tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa y mixta. Bueno, propósito de la investigación, bien sea pura o básica o aplicada. Aquí ustedes pueden hacer un print screen a, a este pequeño esquema para, para, para tener ese resumen. Ahora bien, esta parte, este capítulo 3 considero que uno de los más fáciles de desarrollar, porque prácticamente tiene una estructura muy concreta. Ese desarrollo intelectual a la cual ustedes tuvieron que imprimir, tanto en el planteamiento de problemas como en sus bases teóricas, evidentemente aquí es mucho más ligero. No obstante, hay características que deben preservar en el desarrollo de este capítulo. Todos los argumentos que se van a desarrollar tienen que estar fundamentados, tienen que tener su cita bibliográfica. Investigación de tipo descriptiva. Bueno, según Fidias Arias, la investigación descriptiva obedece a hacer un estudio en detalle de la situación objeto de estudio. En ese sentido, se estima de que esta investigación sea de carácter descriptivo. Entonces, ustedes están refrendando las características de su proyecto en base a la exposición teórica que los metodólogos ya han definido. Otra cosa, la estructura debe ser una estructura fluida, no debe ser una estructura prácticamente de pregunta y respuesta. No, siempre cada aspecto o cada argumento debe ir a continuación, se definirá
cuál es el tipo de, el diseño de la investigación, estableciendo los fundamentos a la cual el investigador va a tomar resolución en cuanto a su trabajo de investigación. O sea, tiene que ver digamos, ese argumento introductorio. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta o observación en cuanto a lo que hemos abordado el día de hoy? Tienes la palabra. Yo, el día de hoy, este, voy a publicar ya la asignación 3, ¿de acuerdo? Y también va a haber un material en, en materiales de apoyo, ¿de acuerdo? Que es con respecto a este capítulo. Pero fue una pregunta. Ajá, ¿me escucho? Está para el capítulo 3 entonces, en esa parte podemos escoger si queremos encuesta o preguntas. Sí, o sea, si es que si hace una entrevista serán preguntas, si hace una encuesta también también puede ser un tipo de pregunta, pero se sugiere que sea pregunta de tipo cerrada, donde la respuesta sea un sí, un no, un tal vez. O sea, ustedes proponen, o sea, ustedes definen las respuestas posibles para que puedan cuantificar. Pero como le digo, o sea, aquí estamos en una investigación documental. Aquí el estudio en campo es muy poco aplicable. Vale, ok, por eso pregunto porque puede haber casos que no encontremos personas que respondan las encuestas o preguntas, pues entonces, como está un poco difícil esa parte. Correcto. Por eso que nos orientamos más que todo a la documentación que ustedes puedan recolectar, a resolver su cuestionamiento a través de los datos secundarios, o que la investigación que ustedes hayan obtenido. ¿Alguna otra? Yo tengo algunas preguntas, pero son sobre las correcciones de la primera asignación. Ajá. Bueno, si son muy particulares, eh, nos podemos conectar por el Telegram. Ahora, si usted considera que tenga un interés colectivo, adelante. Bueno, este, como le digo, este capítulo es uno de los más básicos, inclusive. Es más, hay tutores o asesores de tesis que comienzan inclusive por este capítulo, porque está un poco, ya está más muy estructurado, está muy definido. Sencillamente es cuestión de clasificar en base a su propuesta, en base a lo que usted pretende desarrollar, definir cada uno de estas caracterizaciones en cuanto a la investigación, a la metodología de investigación. Profe, Ajá, eh, hay una que sí es más de las preguntas que tengo en las correcciones. Hay una que es más específica, la puedo preguntar después por Telegram, pero una que creo que es medio tonta, pero podría ayudarle a los otros. ajá. Eh,